Año 2025. Weston, Florida. No hubo comunicado. No hubo despedida. No hubo una última aparición para cerrar el ciclo. Solo hubo un silencio demasiado largo para ser olvido y demasiado ordenado para ser casualidad. Durante años, el público se hizo la misma pregunta. ¿Dónde está Adela Noriega? Pero quizá esa nunca fue la pregunta correcta. Tal vez la verdadera pregunta sea otra. ¿Por qué alguien, en la cima absoluta, elegiría desaparecer sin dejar rastro? Hoy vas a descubrir que esta no es solo la historia de una actriz que se alejó de la televisión. Es la historia de un silencio construido, protegido y sostenido por fuerzas que nunca aparecen en los créditos. Una historia donde la fama, el poder y la supervivencia se cruzan en un punto sin retorno. Antes de continuar, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Y quédate hasta el final, porque la última revelación no solo cierra esta historia, te va a dejar profundamente impactado. Durante los años 90, Adela Noriega no era solo una actriz exitosa, era una presencia constante, un rostro imposible de evitar, una figura que dominaba la televisión abierta y marcaba el ritmo emocional de millones de hogares en México y otros países. Sus telenovelas no se veían, se vivían. Cada estreno era un acontecimiento colectivo y cada personaje reforzaba una imagen cuidadosamente construida. La mujer frágil, silenciosa, sufrida, pero digna. Y precisamente por eso, su desaparición resultó tan perturbadora. No hubo anuncio oficial, no hubo gira de despedida, no hubo una última entrevista que permitiera al público cerrar el ciclo. Simplemente dejó de estar. Con el paso del tiempo, esa ausencia dejó de sentirse como retiro y empezó a percibirse como algo más incómodo. ¿Cómo puede alguien con todas las puertas abiertas decidir no volver jamás? La industria está llena de regresos, de segundas oportunidades, de homenajes tardíos, pero en este caso no hubo nada. Solo silencio. Un silencio que, según muchos observadores, no parecía improvisado, sino sostenido con una disciplina poco común. A lo largo de los años comenzaron a circular versiones, siempre indirectas, siempre apoyadas en fuentes cercanas, en periodistas que hablaban de oídas, en registros que se mencionan pero rara vez se muestran completos. Se habló de decisiones personales, de cansancio, de salud, pero también de presiones invisibles, de acuerdos tácitos y de un costo demasiado alto por permanecer en el centro del escenario. Nada de eso ha sido confirmado de forma definitiva, y justamente por eso el caso nunca se cerró. La pregunta dejó de ser ¿por qué se fue? Y se transformó en algo más profundo. ¿Qué tuvo que ocurrir para que desaparecer fuera la opción más segura? Porque cuando una figura pública se retira en silencio absoluto, sin capitalizar su legado, sin defender su versión, sin aprovechar el afecto acumulado durante años, el retiro deja de parecer un acto de libertad y empieza a leerse como una estrategia de protección. Tal vez Adela no fue olvidada por el sistema. Tal vez el sistema aprendió a convivir con su ausencia. Y en ese espacio vacío, entre lo que se recuerda y lo que nunca se explicó, nació el fantasma. Una reina congelada en el tiempo, intacta en la memoria colectiva, pero ausente del presente, como si alguien hubiera decidido que su historia debía detenerse justo ahí. Mucho antes de los reflectores, de los contratos millonarios y de los pasillos donde el poder se mueve sin dejar huella, el silencio ya era parte de la vida de Adela Noriega, no como estrategia, sino como aprendizaje temprano. Versiones biográficas coinciden en que su infancia estuvo marcada por pérdidas y por una sensación constante de inestabilidad emocional, un entorno donde el ruido no garantizaba protección y donde callar podía ser una forma de resguardarse. Cuando una niña crece entendiendo que las figuras que deberían cuidar también pueden desaparecer, desarrolla un instinto particular: observar más de lo que habla, adaptarse más de lo que confronta, bajar la voz para no provocar nuevas ausencias. Ese rasgo, que en la vida privada puede pasar desapercibido, en el mundo del espectáculo se vuelve visible y para algunos incluso valioso.
Porque el sistema no siempre premia al que alza la voz, muchas veces protege al que no hace preguntas. Adela fue descubierta muy joven, no porque buscara escapar de su realidad, sino porque alguien la vio y decidió señalarla como especial. Desde ese momento, su camino no avanzó tanto por decisiones propias como por empujes externos. Primero fueron los cazatalentos, luego los productores, después estructuras más grandes donde las jerarquías no se discuten en público. Su imagen de inocencia, fragilidad y contención emocional no fue solo un personaje televisivo, fue una extensión de su manera de estar en el mundo. Mientras otras figuras aprendían a construir una presencia pública ruidosa, Adela hacía lo contrario, aparecía en cámara y desaparecía fuera de ella. No cultivaba polémicas, no daba entrevistas extensas, no alimentaba el mito con declaraciones personales. Para muchos eso era profesionalismo, para otros era una señal de algo más profundo. Una mujer que había entendido muy pronto que exponerse tenía un precio. En los años 80 y 90, la industria televisiva mexicana no era un espacio neutro, era un territorio donde entretenimiento, influencia y poder político convivían sin fronteras claras. En ese contexto, la discreción no era solo una virtud moral, era una moneda de cambio, y Adela parecía dominarla sin esfuerzo. Psicólogos describirían después perfiles similares como altamente empáticos, introspectivos, emocionalmente permeables. Personas que no buscan controlar, sino sentirse a salvo. Y cuando el poder se acerca no como amenaza directa, sino como promesa de orden, cuidado y estabilidad, esa frontera se vuelve peligrosamente difusa. Por eso, cuando más adelante el silencio deje de ser elección y empiece a parecer condición, nada de eso ocurrirá de golpe. Será la continuación lógica de una forma de sobrevivir aprendida mucho antes de que el poder mostrara su verdadero rostro. Hay años que no necesiten escándalos visibles para marcar un antes y un después. Años que no se recuerdan por lo que ocurrió en público, sino por lo que dejó de ocurrir a partir de entonces. Y en la historia de Adela Noriega, 1993 aparece una y otra vez como ese punto de quiebre silencioso. Hasta ese momento, su carrera seguía una lógica clara: éxito sostenido, proyectos constantes, presencia dominante en la televisión y una imagen cuidadosamente contenida que reforzaba su estatus de reina indiscutible del melodrama. Pero a partir de ese año, algo empieza a desacomodarse. No de forma abrupta, no con una caída visible, sino con pequeños gestos que, vistos en retrospectiva, parecen demasiado precisos para ser casuales. Cambios de ritmo, ausencias intermitentes, viajes que no se explicaban del todo, y sobre todo, una sensación persistente de repliegue. Fue también el año en que comenzaron a circular versiones en voz baja, comentarios que no llegaban a titulares, pero que se repetían en espacios cerrados, camelinos, redacciones, reuniones privadas. Se hablaba de una cercanía incómoda con el poder, de vínculos asimétricos, de invitaciones que no podían rechazarse con facilidad. Nada de esto fue confirmado de manera directa, pero el rumor encontró combustible cuando la propia Adela, en una declaración registrada por la prensa, mencionó la existencia de un funcionario muy alto, utilizando una expresión que en México no se emplea a la ligera. Aquella frase quedó flotando como una puerta mal cerrada, suficiente para que muchos entendieran que no se trataba de una fantasía colectiva, sino de una señal. A partir de ahí, Miami comenzó a aparecer en el mapa no solo como destino profesional, sino como espacio de resguardo. El supuesto salto internacional coincidió con una reducción progresiva de la exposición personal, como si cada movimiento estuviera calculado para cumplir sin provocar preguntas adicionales. Para algunos analistas, 1993 no fue un año de expansión, sino de reconfiguración, el momento en que la lógica artística se dio lugar a una lógica de supervivencia. Porque cuando una figura pública empieza a desaparecer sin perder valor de mercado, el silencio no deja de ser timidez y se convierte en estrategia. Y si ese repliegue ocurrió justo cuando ciertas versiones apuntan a un cruce peligroso entre fama y poder, la pregunta inevitable no es qué decidió Adela, sino qué opciones reales tenía.
Tal vez 1993 no fue el inicio del misterio, sino el año en que la historia dejó de poder contarse en voz alta y empezó a administrarse desde las sombras. Este episodio no necesita imágenes para volverse inquietante, porque lo que lo rodea es precisamente la ausencia de registro, y en el caso de Adela Noriega, el llamado episodio en el hospital ocupa ese lugar incómodo dentro del relato. No aparece en comunicados oficiales, no existe en archivos públicos accesibles y nunca fue confirmado por los protagonistas, pero durante años ha sido mencionado por periodistas, cronistas y voces del medio como una escena demasiado grave para ser ignorada. Las versiones, siempre indirectas, coinciden en ciertos elementos: un hospital privado, un nivel de seguridad inusual para una actriz, presencia de personal que no respondía a protocolos médicos comunes y una situación de vulnerabilidad extrema. Según esos relatos, no se trataba de una visita rutinaria ni de un ingreso menor, sino de un momento delicado que requería discreción absoluta. Lo que habría ocurrido después es lo que convierte este episodio en algo más que un rumor aislado. Se habla de una confrontación inesperada, de una mujer con poder institucional enfrentando a otra que, pese a su fama, carecía de cualquier respaldo político real. Una escena descrita como impropia de un entorno médico, cargada de tensión, humillación y violencia simbólica. Nada de esto puede afirmarse como hecho comprobado, pero el patrón narrativo se repite con demasiada consistencia como para desaparecer por completo. Lo relevante no es recrear el morbo, sino entender las consecuencias que se atribuyen a ese momento. Porque según quienes han investigado el caso desde fuera, a partir de ahí, el silencio dejó de ser una elección personal y pasó a convertirse en un problema mayor, algo que debía gestionarse con cuidado. Si aquel episodio ocurrió como se ha contado, entonces el secreto dejó de ser privado y pasó a representar un riesgo, no para una carrera artística, sino para una estructura de poder. Y cuando el poder se siente amenazado, no busca explicaciones, busca soluciones. Las versiones apuntan a que desde ese punto se activó una lógica distinta: controlar el relato, reducir la exposición, proteger identidades y evitar cualquier imagen que pudiera detonar preguntas irreversibles. El hospital en esta historia no sería solo un lugar físico, sino el punto exacto donde la vida pública y la vida privada colisionaron, sin cámaras, sin testigos dispuestos a hablar y sin posibilidad de repetir la escena. Porque hay momentos que no se filman no por casualidad, sino porque nadie puede permitirse que existan pruebas. Y desde ese instante, según muchos observadores, la historia de Adela dejó de avanzar en línea recta y empezó a moverse en círculos cerrados, vigilados y silenciosos. Dentro de las versiones que rodean la desaparición de Adela Noriega, hay una que concentra el mayor nivel de cuidado y ambigüedad: la existencia de un hijo, cuya identidad habría sido protegida no con declaraciones, sino con una arquitectura completa de silencio. No se trata de una afirmación comprobada, sino de un relato repetido por periodistas, comentaristas y fuentes indirectas que coinciden en un punto clave: si ese niño existió como se ha contado, su vida habría estado marcada desde el inicio por una regla no negociable: no existir para el mundo. Las versiones describen a un menor criado lejos del reflector, sin biografías públicas, sin entrevistas, sin redes sociales, sin rastro que permitiera unirlo de manera directa a la actriz. Para el sistema, dicen, no bastaba con negar, había que administrar la confusión. Por eso aparece la figura del sobrino, un parentesco socialmente aceptable, lo suficientemente cercano para justificar la presencia constante y lo bastante lejano para cerrar preguntas incómodas. En este punto, el silencio deja de ser una decisión individual y se transforma en herencia, porque si el adulto calla por estrategia, el niño calla por aprendizaje.
Crecer bajo esa lógica implicaría asumir que la identidad es un terreno peligroso, que el apellido no es solo un nombre, sino una amenaza potencial, y que la discreción no es una virtud opcional, sino una condición de supervivencia. Quienes han seguido estas versiones señalan que, de ser cierto, el mayor peso no recaería en la celebridad, sino en la segunda generación, un hijo educado en la invisibilidad, protegido materialmente, pero limitado simbólicamente. El silencio en ese escenario no sería ausencia de amor, sino su forma más extrema de expresión: callar para evitar un daño mayor. La pregunta que queda abierta no es si ese hijo existió exactamente como se ha contado, sino qué clase de vida produce un acuerdo así. Porque cuando una historia no puede nombrarse, se vive a medias. Y si el poder logra algo con este tipo de pactos, no es borrar la verdad, sino congelarla en un espacio donde nadie puede tocarla sin consecuencias. Heredar el silencio significa crecer entendiendo que hay preguntas que no se hacen y respuestas que no se buscan. Significa aceptar que la normalidad tiene límites y que la protección viene acompañada de renuncia. En ese marco, la figura del hijo invisible no funciona solo como rumor, sino como símbolo de una tragedia más amplia. Cuando el poder interviene en la intimidad, no destruye de inmediato, administra vidas enteras bajo la lógica de lo que no puede decirse. En las versiones que intentan explicar la desaparición prolongada de Adela Noriega, el dinero aparece no como recompensa, sino como estructura, una herramienta silenciosa capaz de sostener el exilio sin necesidad de palabras. No se habla de pobreza ni de abandono, sino de estabilidad cuidadosamente administrada, de una vida cómoda que, según relatos de terceros, habría sido posible gracias a un entramado financiero diseñado para no llamar la atención. Propiedades a nombre de intermediarios, empresas pantalla, inversiones alejadas del reflector y movimientos que, de existir como se ha dicho, permitirían vivir sin trabajar y sin exponerse. Nada de esto está probado de manera definitiva, pero el patrón es conocido. Cuando el poder necesita proteger algo sin dejar huellas, el dinero no se entrega de frente, se organiza en capas. En ese escenario, el lujo deja de ser libertad y se convierte en límite, porque cuando tu tranquilidad depende de un acuerdo tácito, cada decisión personal queda condicionada. El mensaje implícito que describen quienes analizan este tipo de pactos es simple y brutal. Mientras no hables, no te faltará nada. Si rompes el silencio, todo se vuelve frágil. Así, el dinero no compra felicidad, compra obediencia. Y no hace falta firmar contratos para que la regla funcione. Basta con entender las consecuencias. La vida, entonces, se transforma en una jaula dorada, segura, cómoda, protegida, pero cerrada. Puedes moverte dentro de ella, pero no salir sin pagar un precio alto. Para una figura pública, eso implica renunciar no solo a la carrera, sino a la posibilidad de reescribir su propia historia. Cada entrevista cancelada, cada proyecto rechazado, cada regreso frustrado encajaría, según estas versiones, en una lógica más grande que la artística. No se trataría de falta de ofertas, sino de una elección forzada entre exposición y estabilidad. Y cuando el factor central ya no es la fama, sino la protección de alguien más, el cálculo cambia por completo. El dinero en este relato no aparece como villano visible, sino como el cemento que sella el silencio. Mantiene las paredes firmes, evita grietas y garantiza que nada se rompa en público. Pero también impide la salida. Porque aceptar esa estructura significa que el silencio no es temporal, es permanente. Y allí reside la verdadera crudeza de la jaula dorada. Desde fuera parece privilegio, desde dentro es una forma elegante de encierro donde la libertad se cambia por seguridad y donde hablar nunca es una opción real. Dentro del mapa simbólico de esta historia, Weston no aparece como un simple punto geográfico, sino como una decisión calculada, y las versiones que rodean la vida posterior de Adela Noriega coinciden en describir ese enclave del sur de Florida
como el escenario ideal para borrarse sin renunciar a la comodidad. No es el Miami del exceso ni del espectáculo, no es el territorio de las alfombras rojas ni de los flashes permanentes. Es el Miami de las comunidades cerradas, de las calles limpias, de las rutinas previsibles y de una vigilancia que no se ve, pero se siente. Para quienes han estudiado cómo operan los exilios silenciosos, lugares así cumplen una función precisa. Permiten vivir sin ser observado y, sobre todo, sin ser preguntado. Según relatos indirectos, Weston ofrecía algo que México ya no podía garantizarle: anonimato con seguridad, privacidad, sin sacrificio material. Urbanizaciones privadas, vecinos acostumbrados a no hacer preguntas, estructuras legales que facilitan la discreción y una vida social cuidadosamente limitada crean el entorno perfecto para alguien que necesita existir fuera del relato público. En ese contexto, el uso de un nombre legal distinto, mencionado en documentos y versiones periodísticas, no funcionaría como engaño, sino como mecanismo de control, una forma de separar definitivamente a la figura pública del individuo real. No se trataría de fingir otra vida, sino de administrar el acceso a la verdadera. Quienes han seguido estas pistas sostienen que Weston no fue elegido por azar, sino porque allí la ausencia no llama la atención. Nadie espera celebridades, nadie busca confirmaciones, nadie exige explicaciones. Es un territorio donde desaparecer no genera sospecha, donde la normalidad protege mejor que cualquier escolta. De vez en cuando, como ocurre con todas las figuras que se convierten en mito, surgen apariciones borrosas. Alguien dice haberla visto en un supermercado, otro jura haberla cruzado en un café, siempre con gafas oscuras, siempre de paso, siempre sin prueba definitiva. Esas escenas, lejos de romper el silencio, lo refuerzan, porque mantienen la historia en el terreno del rumor. Weston entonces no es solo un refugio físico, sino un espacio narrativo donde la ausencia se vuelve sostenible. Un lugar donde se puede vivir sin pasado público y sin futuro mediático, congelando el tiempo en un presente controlado. Y en esa calma vigilada, según estas versiones, se consolidó la transformación final, no la de una actriz retirada, sino de una mujer que aprendió que para sobrevivir lejos del poder, a veces no basta con callar, también hay que saber dónde desaparecer. Cada cierto tiempo, como un ritual que se repite sin consecuencias, el nombre de Adela Noriega vuelve a circular en la industria con la misma promesa: un proyecto especial, una historia escrita para ella, un regreso que haría temblar la nostalgia colectiva. Los titulares aparecen, el público se ilusiona, las redes se activan, y luego, como siempre, el silencio regresa. Para muchos, esa ausencia prolongada se interpreta como indecisión o miedo escénico, pero las versiones que han persistido durante años apuntan a algo mucho más definitivo. Volver no sería simplemente aceptar un papel. Volver significaría exponerse, y exponerse implicaría abrir una puerta que ha permanecido cerrada por décadas. Porque en el instante en que Adela se sentara frente a una cámara, la primera pregunta no sería sobre actuación, ni sobre personajes, ni sobre el legado artístico. Sería la pregunta que nadie ha dejado de formular en privado y que nunca ha encontrado una respuesta pública. Negarla implicaría sostener una versión frágil frente a un mundo obsesionado con probarlo todo. Confirmarla, según quienes analizan este escenario, sería aún más peligroso, porque reactivaría un conflicto enterrado, devolvería al centro del debate a figuras y símbolos que el tiempo no ha desactivado del todo. En ese punto, el regreso deja de ser un acto profesional y se convierte en un riesgo estructural. Por eso, dicen, el retiro no fue artístico, fue existencial. No se trató de perder interés en la televisión, sino de entender que cualquier reaparición rompería un equilibrio cuidadosamente construido. La fama, que alguna vez fue protección, se transformaría en amenaza,
Y cuando hay otros involucrados, cuando el silencio ya no protege solo a quien calla, sino a alguien más, el cálculo cambia por completo. Las versiones coinciden en que Adela comprendió muy pronto que no había un escenario donde pudiera ganar. Hablar significaba perder la paz. Callar significaba perder la carrera. Y eligió, no como gesto de cobardía, sino como última forma de control. En este contexto, cada rumor de regreso funciona más como recordatorio que como posibilidad real, una señal de que el mundo no olvida y de que el espectáculo siempre espera una grieta. Pero mientras esa grieta no se abra, el regreso seguirá siendo imposible, no por falta de talento o de ofertas, sino porque algunas historias, una vez selladas, no admiten segundas funciones sin consecuencias irreversibles. En el centro de esta historia no hay una caída pública, ni un final espectacular. Hay algo más difícil de nombrar: la posibilidad de seguir respirando mientras se deja de existir para el mundo. Y eso es lo que muchas versiones atribuyen al destino de Adela Noriega. Porque la tragedia no habría sido perder la fama, sino renunciar al derecho de cerrar su propia historia. Morir en vida implica no desaparecer físicamente, implica quedar suspendida en el tiempo, congelada en una imagen que no envejece porque no se actualiza. El público conserva a la actriz joven, impecable, eterna. La mujer real, en cambio, queda atrapada en una normalidad vigilada donde cada paso se mide para no provocar preguntas. Las versiones coinciden en que no se trató de un castigo visible, sino de un intercambio silencioso. Protección a cambio de ausencia. Un acuerdo que no deja documentos, pero sí consecuencias. En ese esquema, la desaparición no es olvido, es administración. El sistema no borra el pasado, lo encapsula. Permite que las telenovelas sigan transmitiéndose, que el mito siga intacto, mientras la persona que lo originó queda fuera del presente. Esa es la crueldad más sutil: mantener vivo el recuerdo público, mientras se cancela la posibilidad de un futuro propio. Morir en vida también implica ceder la voz. Otros hablan, interpretan, especulan, reescriben, y la protagonista no corrige, no confirma, no desmiente, porque cualquier gesto reactivaría un conflicto dormido. El silencio, entonces, deja de ser refugio emocional y se convierte en prisión narrativa. Según quienes analizan este tipo de destinos, el precio no se mide en dinero ni en propiedades, sino en renuncias acumuladas. No poder contar la verdad, no poder elegir el momento del adiós, no poder transformar el pasado en relato propio. Cada año que pasa refuerza esa muerte simbólica, porque el regreso se vuelve más peligroso que la ausencia. En este punto, la tragedia ya no es individual, es estructural. Una mujer que sobrevive, sí, pero bajo la condición de no existir públicamente. Y quizá esa sea la lección más incómoda de todas. Cuando el poder decide que una historia no debe continuar, no necesita destruir a la persona, le basta con convertirla en un recuerdo permanente. Morir en vida es eso, seguir ahí, intacta, protegida, pero condenada a no volver a ser presente. La historia de Adela Noriega no se cierra con una tumba, ni con un comunicado oficial, ni con una última imagen frente a las cámaras. Se cierra con algo mucho más inquietante. Un silencio sostenido durante décadas, demasiado firme para ser improvisado y demasiado costoso para ser casual. No fue el final de una carrera, fue una decisión límite, tomada cuando la fama dejó de ser refugio y se convirtió en amenaza. Su última actuación no ocurrió en un set, ocurrió fuera de escena, cuando entendió que desaparecer podía ser la única forma de proteger lo que el poder nunca permite exponer. No hubo escándalo final, no hubo caída pública, no hubo redención televisada. Hubo control,
cálculo y renuncia. La actriz quedó congelada en la memoria colectiva, joven, intacta, eterna, mientras la mujer siguió viviendo lejos del ruido, pagando el precio más alto, no poder contar su propia versión. Tal vez por eso esta historia no habla solo de espectáculo, habla de sobrevivencia. Si llegaste hasta aquí, dime algo en los comentarios. ¿Crees que fue una elección o un pacto inevitable? Deja tu opinión, deja tu like y suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Y no te vayas, el próximo video que aparece en pantalla profundiza aún más en este caso y te va a dejar pensando durante mucho tiempo.